Espero que se encuentren muy bien. Bueno, como les había comentado a algunos grupos el día martes, este tutorial les va a servir para poder emplear el tema de la etiqueta como un símbolo. A algunos grupos pues se les está faltando esta partecita. Lo ideal de este tutorial es poder como recoger, dependiendo de las versiones, cómo es el proceso, porque en las versiones más nuevas, que es la 2022 y la 2023, que es en especial la que tenemos en la sala de Mac, el proceso es diferente, y en las versiones 2018, 2019, 2020 el proceso también es diferente, o sea, las interfaces son un poco distintas. Entonces el ideal de este tutorial es poder ver cómo se comportan las dos interfaces, pues para que pueda ser muy fácil en sus casas, y así podamos estar listos para la presentación de las asesorías el día viernes. Listo, entonces voy a hacer el tutorial en una versión 2019, y al final les voy a mostrar la versión 2023, porque pues no fue posible poderlo hacer en las salas de Mac el día de hoy, no pudo ser posible. Entonces pues lo ideal es como que no nos quedemos sin ese conocimiento faltante. Listo, entonces importante tener en cuenta con la botella antes de empezar con la etiqueta es el tema del color. Recuerden que muchos de ustedes, cuando hicimos la actividad de la botella, dejamos el color gris, ¿sí?, que era pues el normal, el primer color a la hora de construir el envase, pero ustedes pueden cambiar los colores de acuerdo a la materia prima, es decir, al líquido del color de la fruta que ustedes están eligiendo, a la combinación de las frutas. ¿Cómo lo puedo cambiar? Como ustedes ya lo tienen así dividido por sectores desde el momento en que hicimos la construcción, pues yo simplemente elijo la sección, me vengo aquí a los selectores de color, puedo elegir el color que yo desee y pues automáticamente ya cambia. Esto aplica para el interior, aplica también para la tapa, aplica de pronto también para la etiqueta. Si ustedes quieren colocar de pronto de fondo algún color a la etiqueta, independientemente de la que vamos a montar, pues también es posible. Y como último truco, pues también es importante tener en cuenta el resto de las herramientas que hemos visto en clase. Por ejemplo, el tema de la herramienta de cuentagotas también funciona exactamente igual, extrayendo en este caso las propiedades de color del rosado de la parte inferior. Entonces miren que no es necesario volverla a hacer, no es necesario empezar desde cero, sino que ustedes desde ahí pueden hacer efectos en el color para que esa botella pues se vea mucho más presentable. ¿Listo? Bueno. Punto entonces siguiente con este tutorial, el tema de la etiqueta. Entonces, lo principal es que la etiqueta en el archivo que ustedes realizaron puedan exportar esa etiqueta en un formato PNG. Entonces, ustedes simplemente desde el archivo que la están creando le dan exportar, exportar como, ¿vale? Y aquí en el formato PNG pueden exportarla. Traten de no utilizar el tema de la mesa de trabajo, sino que pueda exportar solamente el elemento para que pues no hayan cuadros u otros delimitantes, ¿sí? Entonces ahí es importante no activar el usar mesas de trabajo, sino que exporte tal cual el elemento eh, que ustedes hicieron para que no hayan más elementos detrás. Otro punto interesante que hay que tener en cuenta a la hora de exportar la etiqueta son los elementos alrededor, porque si usted exporta elementos que hayan alrededor, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, a la hora de montar y mapear esa ilustración, pues esos elementos van a quedar y la etiqueta pues no se va a ver muy bien en ese montaje. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo la botella que hice de muestra, que es esta que está acá, ¿vale? Y aquí yo tengo la etiqueta. Cuando hablo de elementos alrededor es que no queden otros elementos por decir. Si yo hice aquí una linecita y a lo mejor yo no la veo, ¿cierto? Ese elemento va a exportar. Si yo, por ejemplo, hice un trazado como este, y resulta que ese trazado está un poquito más arriba, el trazado exporta hasta arriba, ¿vale? Entonces lo ideal es que la etiqueta quede a ras, que el fondo quede a ras de estas ilustraciones que usted está haciendo. Entonces en esos casos, recuerde, puede emplear máscaras de recorte, ¿sí? Y puede emplear también el buscatrazos dividir, que ustedes ya lo vieron, o el buscatrazos cortar. Usted puede utilizar las herramientas para que pueda llegar al mismo fin, que es cortar y que no se vean elementos aquí a los bordes
por más que lo veas muy pequeño, de 1 milímetro, de 2, ese elemento, pues a la hora de montar la etiqueta en el mapeo, pues no se va a ver tan bien. Entonces ahí es importante el tema del cuidado. Y también pues que ella esté debidamente agrupada, que haya una agrupación, recuerden el tema del uso de las capas, para que pues no haya un desorden a la hora de utilizar este tipo de trabajos. Bueno, entonces ya teniendo eso claro, yo tengo, digamos, aquí mi etiqueta, como les digo, puede ser un PNG o el vector. Aquí yo tengo el vector, miren que ahí está. Entonces yo lo voy a pasar para mi trabajo. Pongamos ahí está, miren la etiquetica. Y sobre entonces esta etiqueta vamos a empezar a hacer el mapeo. Entonces lo principal, una vez yo ya tengo la etiqueta acá, sea en vector o en PNG, vamos a ir a la carpeta de los símbolos. ¿Cómo sé yo que los símbolos están? La herramienta de los símbolos, porque es este pequeño trébol que usted está viendo acá. Si ustedes no lo ven, recuerden, ventana, simplemente busco carpeta de símbolos, le doy clic y automáticamente se abre esta pequeña ventanita de símbolos. Primero hay que convertir la etiqueta en un símbolo para que después pueda ser mapeada dentro del envase. ¿Cómo convierto yo la etiqueta en un símbolo? Usted simplemente la selecciona y la arrastra aquí a la ventana de los símbolos con clic sostenido. Miren que el clic sostenido inmediatamente genera un más, ese circulito verde, donde aquí entonces él le va a preguntar, bueno, ¿cómo quiere que se llame esa etiqueta? ¿Qué nombre quiere colocarle? Entonces usted simplemente le va a colocar etiqueta final, bueno, el nombre que ustedes pues requieran, etiqueta, le voy a poner guión bajo final, puede ser, y aquí en el tipo de exportación le vamos a dar el exportado de gráfico. ¿Listo? Símbolo dinámico, en este caso le vamos a colocar símbolo estático y de ahí entonces le vamos a dar OK. Entonces, una vez nosotros le damos OK, ya vemos que aquí está la etiqueta, miren ahí que está el nombrecito y ya podemos entonces proceder a montarla en el envase. Para yo poderla montar en el envase, como yo ya hice este trabajo y no me voy a devolver, voy a ir a la ventana de apariencias, me voy a ir a la herramienta de apariencias. Recuerden, apariencia es este pequeño solecito que se ve aquí, como una bolita con un trazado punteado, es como un solecito. Si usted no la ve, ya sabe que se va directamente a ventana y busca la opción de apariencia. Entonces, en este caso, en apariencia, ¿cierto? Básicamente lo que es como el recorrido de los efectos que usted hace sobre cualquier trazado, sobre cualquier gráfico. No solamente sobre este trabajo en especial, sino si usted, por ejemplo, hizo una sombra paralela o hizo un degradado o trabajó un filtro de transición de capa o trabajó otro filtro de las galerías de los efectos. O sea, apariencia es ese recorrido que vos hiciste, es como esos pasos que hiciste para poder llegar a hacer un trabajo. Entonces, en este caso con la botella, tenemos entonces, si yo selecciono la botella, veo qué pasos anteriores realicé yo. Entonces hice los trazados, que como ustedes saben y los vimos en clase, tiene un relleno, tiene una opacidad por defecto, tiene el giro, que fue el trabajo que hicimos con el giro hacia en este caso hacia la derecha, y tiene aquí entonces una opacidad también por defecto. Entonces miren que tiene los pasos que usted hizo anteriores. Para poderla montar, entonces yo elijo, pues obviamente la parte central donde va a ir la ubicación de mi etiqueta, que en este caso sería este lado gris, y le voy a dar simplemente aquí en giro 3D, que es el efecto. Miren acá, entonces vengo yo aquí, le doy un clic, le doy el chulito de previsualizar e inmediatamente le doy entonces en clic de mapear ilustración. Una vez yo le doy clic a mapear ilustración, veo esta pequeña ventanita donde aquí el programa básicamente le está preguntando, bueno, ¿qué quiere mapear? ¿Qué quiere colocar en ese mapeo? Entonces ustedes, como ya agregaron el símbolo, vengo yo aquí a etiqueta final, mírenlo acá, le doy clic y automáticamente él extrae la etiqueta. ¿Qué faltaría entonces por organizar acá? La ubicación. Digamos que ya la ubicación con el mouse, ya eso depende pues del pulso de ustedes, de la manera en la que la van a trabajar. Entonces empezamos a hacer la reorganización
de esa etiqueta para que se pueda ver lo más adecuada posible. Si usted quiere la puede poner más pequeña. Recuerde el escalado proporcional con la letra Shift, no se les olvide eso por favor. Y ahí entonces usted empieza a hacer la construcción organizada de acuerdo a la forma de su botella. El mapeo depende mucho de la curvatura de la botella, de lo alta que sea, depende mucho también de lo grande que sea la etiqueta. Si usted, por ejemplo, nota, y eso es importante tenerlo en cuenta, que no le está quedando muy bien o a lo mejor su etiqueta es muy pequeña, ¿cierto? Cuando usted la va a traer acá, es muy pequeña. A la hora de montar, la recomendación es que desde el origen, es decir, desde este archivo, crézcala un poquito más, escálela un poquito más y vuelve y la convierte en símbolo. ¿Sí? Esa sería como el ideal. No hacerlo desde acá, sino más fácil, crear y ampliar la etiqueta desde acá, sea tal vez desde el fondo. Bueno, ya ustedes determinan eso en el diseño y la vuelves de nuevo símbolo, haces de nuevo la operación y ya ahí vuelves y haces el mapeo. Listo. Entonces, una vez yo ya la tengo así lista, me gusta cómo queda, me gustó en el caso, por ejemplo, de los bordes, una buena separación en las márgenes. Miren que esto es lo que siempre les he dicho en clase, entonces procurar de que quede bien puestecita. Vale, una vez yo corroboro que queda muy bien, simplemente le voy a dar OK. Aquí vuelvo y le doy OK y ya queda entonces una etiqueta lista, ¿vale? Otra de las, digamos, salvedades que hay que tener en cuenta, no olviden para la botella colocarle las sombras, ¿cierto? Colocarle este efecto de la sombra para que pueda verse muchísimo más real. Recuerden que ustedes ya una vez tengan lista la botella, pues simplemente agrúpenla como siempre lo hemos visto en clase, pues para que cuando yo vaya a utilizar otros elementos en ella, pues no pase nada. ¿Listo? Entonces ahí les dejo la opción y les dejo pues ahí la solución al tema de la etiqueta. ¿Listo? Bueno, ahora para esta parte de las versiones más avanzadas, de las interfaces 2023-2022. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, les dejé aquí en el previsualizador vista previa, les voy a dejar unas imágenes que pudimos sacar dentro del, de los equipos de la universidad. Les dejé un paso a paso a través de imágenes que les pueden servir para esas personas pues, que tienen las versiones más avanzadas. Básicamente es lo mismo, no crean que es diferente, no crean que la hecha de la etiqueta cambia, no. La etiqueta puede ser un PNG, como les dije, exportada o puede ser un vector extraído desde el archivo que ustedes construyeron la etiqueta. O sea, puede ser así, la operación es la misma, ¿vale? Aquí lo único que cambia es que cuando yo tengo la etiqueta en esa interfaz, y eso sí es algo muy bueno que tiene esta nueva versión, es que a través de estas opciones, primero acuérdense cuando colocamos el giro, cuando ya la organizamos, ustedes por ejemplo aquí en las rotaciones pueden trabajar con rotaciones del objeto, si la quieren un poquito más inclinada, si la quieren un poquito más hacia abajo, si quieren pues como jugar con ese tema de las rotaciones, aquí lo pueden trabajar. Es supremamente fácil, puede, si usted no se sabe los grados, usted puede aquí trabajar con el graduado, con la barrita de graduación y entonces usted ahí ya puede jugar y verlo al tiempo. Eso es una de las cosas más bacanas que tiene esta versión. Segundo, entonces a la hora de utilizar esos símbolos, porque este también maneja el tema de los símbolos, aquí los símbolos ya no se llaman como tal símbolos, valga la redundancia, sino que se llaman materiales, ¿vale? Entonces aquí les dejé pues entonces en esta opción donde usted le puede dar clic en materiales y aquí usted va a ver los símbolos que estaban mencionados como en las versiones más viejitas. Aquí usted puede ver los símbolos. Mire que si yo detallo esto versus aquí los símbolos, miren que son iguales. ¿Ven? Son los mismos, ¿vale? Solo que en esta versión pues los nombres se cambiaron. Entonces, una vez yo entro aquí a la opción de materiales, teniendo pues obviamente esa botellita seleccionada,
yo puedo agregar tanto textura como etiqueta. Eso es una cosa muy bacana también que tiene esta versión. ¿Cómo yo puedo agregar? Simplemente selecciono, recuerden siempre seleccionar para que el software sepa qué está usted haciendo, porque si usted no selecciona, pues él no le va a entender, ¿vale? Entonces usted simplemente desde esa opción selecciona, miren, muy fácil, y después le vas a dar añadir como varios gráficos. ¿Qué quiere decir añadir como varios gráficos o ahorita el añadir un solo gráfico? Cuando es añadir varios gráficos, quiere decir que usted a esa botella le va a montar una textura. Si es el caso de alguno de ustedes que le quiere montar una textura, que el envase no va a ser de plástico, sino que le va a montar color, o que la va a pintar de X color, o le quiere hacer una textura de X cosa para poder resaltar muchísimo más ese tema del trabajo, usted simplemente hace la textura, que ustedes ya saben hacer ese tema de las texturas desde muy al inicio. Máscaras de recorte, miren que la textura está perfectamente alineada y acá simplemente la seleccionas y le das en clic en el más, añadir como varios gráficos. ¿Listo? Si es el caso de alguno de ustedes. Para yo agregar la etiqueta, si es el caso de no, voy a utilizar el color de la materia prima del líquido como lo vimos anteriormente y solamente la etiqueta, entonces aquí simplemente seleccionamos la etiqueta y le damos en añadir un solo gráfico. Entonces lo que hace automáticamente es que el software va agregando aquí en la opción de materiales esos elementos que vos estás creando pues para poderlo montar posteriormente a la botella. ¿Listo? Otro de los puntos entonces importantes es que ya una vez yo agrego eso, lo mismo que ustedes hicieron en las versiones viejitas, ya una vez teniendo eso en cuenta, simplemente con la botella ya seleccionada, ya selecciono la botella, ya empiezo entonces a jugar qué quiero y qué no quiero dentro de la botella. Entonces lo primero es la textura, que miren que acá simplemente es botella seleccionada, selecciono textura y automáticamente la botella queda impregnada sobre esa textura y se hace alrededor de esa botella un pequeño aro, miren este aro azul de selección. ¿Para qué es ese aro azul? Ese aro es un cuadro delimitador donde yo a través de estos controladores, en el caso de escala, determino qué tan amplia quiero esa textura o qué tan reducida quiero esa textura. Entonces ahí yo puedo hacer un escalado muy bacano, pues para saber qué tan grande quiero los patrones o qué tan pequeños los quiero. Entonces desde ahí usted lo puede hacer tranquilamente al gusto del grupo. Y una vez yo ya hago este trabajo, si es el caso, monto después por último la etiqueta. Entonces simplemente botella seleccionada, hago la misma operación que textura, grabo, monto la etiqueta, simplemente clic y él automáticamente monta encima de la textura, mírenla acá, y también puedo hacer el mismo trabajo, miren el aro que se hace sobre la etiqueta porque está debidamente seleccionada. Entonces vuelve y se hace ese aro donde yo automáticamente puedo entonces trabajar con el tema de la escala y, ojo, con el cursor del mouse la puedo arrastrar, miren, por eso aquí les dejé el clic, la puedo arrastrar y ubicarla de acuerdo a lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces usted la arrastra con clic sostenido y en escala usted determina qué tan amplia quiere la etiqueta o qué tan pequeña la quiere, pues dependiendo si su etiqueta es brazo completo o si su etiqueta es adelante, un cuadrito o atrás, como lo habíamos visto en clase. ¿Listo? Bueno, una vez yo ya la cuadro de aquí, ya me gusta lo que veo, la organizo, le puedo colocar una rotación si quiere. Rotación quiere decir que puede ser este tipo de rotación, ¿vale? Entonces también puede ser una opción si usted la quiere rotar, no hay ningún problema, depende mucho también del trabajo que ustedes vayan a hacer. Y ya una vez ya la tengo lista, esta versión tiene algo también muy bacano, que es el caso de la iluminación. En las versiones más viejitas, que quiere decir esta, pues ya hay una iluminación predeterminada, que son estos pequeños brillos que se hacen al envase para poder generar como ese efecto plástico y ese efecto de realismo, entre comillas. Digamos que esta nueva versión tiene varios tipos de iluminación. Mire que está una iluminación estándar, que usted la nota que aquí es como ese lado oscuro y aquí es donde está la luz, pero si usted se va de una a otra, pues puede ver diferentes tipos de iluminación
que le pueden servir para crear el resto de la pieza publicitaria que estén elaborando. ¿Listo? Entonces miren que es supremamente fácil, es más como del paso a paso, del cuidado que tienen que tener a la hora de exportar, sobre todo la etiqueta, de cuadrarla perfectamente y listo. Les voy a dejar entonces este tutorial y aparte les voy a dejar la carpetica con las imágenes para que las personas que tienen las versiones más nuevas pues puedan hacerlo tranquilamente desde casa y ya todo esté listo si sale muy bien las asesorías del viernes. Un abrazo para todos, chao.